Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 48 y los versículos 1 y 2, donde dice: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Dice que José tomó a sus dos hijos. Después de este evento, es decir, no mucho después de los arreglos de Jacob para su entierro, que le dijo a José en Génesis capítulo 48, versículo 2, que su padre estaba enfermo. Dice que entonces José fue a él con sus dos hijos, Manasés y Efraín, que entonces ellos tendrían 18 o 20 años. Al ser anunciada su llegada a Jacob, Israel se fortaleció, juntó sus fuerzas y se sentó en su cama. El cambio de nombres es tan significativo aquí como también en Génesis capítulo 45 y los versículos 27 y 28. Note, Jacob, debilitado por la edad, reunió fuerzas para una obra que estaba a punto de realizar como Israel, el portador de la gracia de la promesa. Continúo ahora con los versículos 3 al 7, donde dice: Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de su hermano serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Refiriéndose a la promesa por el Dios Todopoderoso que le había dado en Betel, como señala Génesis capítulo 35, versículo 10 y capítulo 38, versículo 13. Por tanto, Israel le dijo a José en el versículo 5: Y ahora tus dos hijos que te nacieron de ti en la tierra de Egipto, hasta, es decir, antes que yo viniera a ti a Egipto, sean míos, y Manasés como Rubén y Simeón, es decir, el primogénito y el segundo, sean míos. La promesa que había recibido Jacob facultaba al patriarca para adoptar a los hijos de José en lugar de niños, ya que como el Dios Todopoderoso le había prometido el aumento de su simiente en una multitud de pueblos, y Canaán como posición eterna en esa simiente podía incorporar así el número de su descendencia a los hijos de José, que le habían nacido en Egipto antes de su muerte, y por lo tanto, fuera del alcance de su casa, que debieran recibir una parte igual de la herencia prometida con sus propios hijos mayores. Pero note que este privilegio se restringía a los dos primogénitos de José. Tu descendencia, continúa en el versículo 6, nos dice que tú engendrates de ellos, será tuya. Por el nombre de su hermano serán llamados en su heredad, es decir, no formarán tribus propias con
heredad separada, sino que serán contados como pertenecientes a Efraín y Manasés, y además recibirán sus posiciones entre estas tribus y su heredad. Estos otros hijos de José no se mencionan en ninguna otra parte, pero sus descendientes están incluidos, en todo caso, en las familias de Efraín y Manasés, como por ejemplo menciona el libro de Números, capítulo 26, versículos 28 al 37, y el primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 al 29. Por esta adopción de sus dos hijos mayores, José fue colocado en la posición de primogénito en lo que se refiere a la herencia, como señala el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. La madre de José, que había muerto tan pronto, también fue honrada. Y esto note que explica también la alusión que hace Jacob en el versículo 7, a su amada Raquel, la esposa de sus afectos, y a su muerta como murió, a su lado a su regreso de Padán, Aram, único lugar en el que se le llama así, como señala Génesis capítulo 25, versículo 20, sin vivir para ver a su primogénito exaltado al puesto de Salvador de toda la casa de Israel. Continuar con los versículos 8 al 11, donde dice: Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. La bendición de Efraín y Manasés, Jacob vemos que ahora por primera vez vio a los hijos de José, que habían venido con él, y preguntó quiénes eran estos, porque los ojos de Israel se oscurecieron con la edad, de modo que ya no podían ver bien, como señala el versículo 10. También es posible que el anciano, débil también, no haya visto a los jóvenes durante algunos años, por lo tanto no los reconoció nuevamente. A la respuesta de José, mis hijos que Dios me ha dado, él respondió: Traédmelos entonces para que los bendiga. Y los besó y los abrazó. Cuando José los hubo acercado, expresando su alegría porque, mientras que él nunca esperaba volver a ver el rostro de José, Dios le había permitido ver a su simiente, como señala el versículo 28. Continuar con los versículos 12 y 13, donde dice: Entonces José los sacó de sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y lo acercó a él. Dice que entonces José, para preparar a sus hijos para recibir la bendición, los sacó de entre las rodillas de Israel, que estaba sentado con los jóvenes entre sus rodillas, y abrazándolos y postrándose rostro en tierra, volvió a subir a su padre con Efraín, el menor a su derecha, y Manasés, el mayor a su izquierda, de modo que Efraín estaba a la derecha de Jacob y Manasés a su izquierda. Continúa ahora con los versículos 14 al 16, donde dice: Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene
desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Dice que entonces el patriarca extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y colocó su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando los brazos por lo tanto, y lo hizo para bendecir a José en sus hijos. Guiando sus manos con sabiduría, es decir, colocó sus manos de manera intencionadamente, ya que la imposición de la mano, que se menciona aquí por primera vez en las Escrituras, era una señal simbólica por la cual la persona que actuaba transfería a otra o un bien espiritual, un poder suprasensible o un don. Aparece también en otros lugares, por ejemplo, en conexión con la dedicación a un oficio, como por ejemplo señala el libro de Números, capítulo 27, versículo 18, versículo 23, Deuteronomios, capítulo 34, versículo 9, Mateo, capítulo 19, versículo 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 6, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17, etc. Con los sacrificios y con las curaciones también realizadas por Cristo y los apóstoles. Por la imposición de mano, Jacob transfirió a José en sus hijos la bendición que imploró para ellos a su Dios y al de sus padres, cuando dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, que me ha sustentado, es decir, me ha conducido y también previsto para mí con la fidelidad de un pastor, como señala el Salmo 23, versículo 1 y el Salmo 28, versículo 9. Desde mi existencia hasta este día, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a estos muchachos. Note que esta triple referencia a Dios en la que el ángel que se pone en igualdad con Elohim no puede ser un ángel creado, sino que debe de ser el ángel de Dios, es decir, Dios manifestado en la forma de ángel de Jehová o el ángel de su rostro. Isaías, capítulo 43, versículo 9, ya que note que contiene un presagio de la Trinidad, aunque solo se distinguen Dios y el ángel, no tres personas de la naturaleza divina. El Dios ante el cual caminaron Abraham e Isaac se había mostrado a sí mismo ante Jacob como el Dios que alimenta y el ángel que redime, es decir, según la revelación más desarrollada del Nuevo Testamento, pastor y redentor. Por el singular bendecir, la triple mención de Dios se resuelve en la unidad de la naturaleza divina, que mi nombre sea mencionado en ellos y los nombres de mis padres Abraham e Isaac. Es decir, no llevarán mi nombre ni el de mis padres, que sería solo otra forma de reconocer su adopción de ellos. Por otro lado, Calvino dice que, porque así como la simple mención de la adopción es inadecuada para tal bendición, así también las palabras adjuntas, cuando dice, y según el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, son aún menos adecuadas como perifrasis para la adopción. Por tanto, el pensamiento es más bien la verdadera naturaleza de los patriarcas será discernida y reconocida en Efraín y Manasés. En ellos se renovarán aquellas bendiciones de gracia y salvación que recibieron de Dios Jacob y sus padres Isaac y Abraham. Note que el nombre expresaba la naturaleza y ser llamado aquí equivale a ser y ser reconocidos por lo que se es.
La salvación prometida a los patriarcas se relacionaba principalmente con la multiplicación de una gran nación y la posesión también de Canaán. Y de ahí que Jacob prosiga y multiplíquense en multitud en medio de la tierra, es decir, aumentar, de donde se deriva el nombre pez, debido a la notable rapidez con la que se multiplican. Continúa ahora con los versículos 17 al 22, donde dice: Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: En ti bendecirá Israel diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: He aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Note que cuando José vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el hijo menor, la tomó para ponerla sobre la cabeza de Manasés, diciéndole al mismo tiempo a su padre que él era el primogénito. Pero note también que Jacob respondió: Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también, Manasés, llegará a ser una nación y llegará a ser grande. Sin embargo, como señala en Génesis capítulo 28, versículo 19. Su hermano menor, por tanto, llegará a ser grande que él, y la semilla llegará a ser la plenitud de las naciones. Esta bendición comenzó a cumplirse desde el tiempo de los jueces, cuando la tribu de Efraín creció tanto en extensión y poder que tomó la delantera de las tribus del norte y llegó a ser la cabeza de las 10 tribus, y su nombre adquirió la misma importancia que el nombre de Israel, mientras que bajo Moisés, Manasés había contado 20.000 más que Efraín. Números capítulo 26, versículo 34 y versículo 37. Note que como resultado de las promesas recibidas de Dios, la bendición no fue simplemente un deseo piadoso, sino el otorgamiento real de una bendición de significado y fuerza profética. En el versículo 20, el escritor resume todo el acto de bendición en las palabras del patriarca, cuando dice: En ti, es decir, José, bendecirá Israel como nación, diciendo: Dios te haga como a Efraín y a Manasés. Es decir, que José será tan bendecido en sus 2 hijos que su bendición se convertirá en una forma permanente de bendición en Israel. Y así colocó a Efraín delante de Manasés, es decir, en la posición de sus manos y los términos de la bendición. Y por último, en el versículo 21, Israel expresó a José su fe firme en la promesa de que Dios traería a su descendencia después de su muerte a la tierra de sus padres, es decir, a Canaán, y le asignó también una doble porción en la tierra prometida, cuya conquista pasó ante su mirada profética como ya cumplida, para asegurar que así el futuro de la herencia de los hijos adoptivos de José. Te doy una cresta de tierra por encima de tus hermanos, es decir, por encima
de lo que tus hermanos reciben, cada uno como una sola tribu, la cual tomé de las manos de los amorreos con mi espada y mi arco, por la fuerza de brazo. Así como el perfecto se usa proféticamente, transponiendo también el futuro al presente, como ya realizado, las palabras también deben entenderse proféticamente, denotando que Jacob arrebataría la tierra a los amorreos, no en su propia persona, sino en ese de su posteridad. Y voy concluyendo con esto. Nótese que Jacob no era perfecto, de ninguna de las maneras, y ciertamente hubo momentos en los que falló en vivir por fe, ya que cuando era joven estafó a su hermano de su derecho de nacimiento. También le mintió a su padre para recibir la bendición familiar. Note que era astuto en su trato con su tío Labán. También tenía favoritos con sus esposas y sus hijos, lo que provocó por otro lado mucho sufrimiento en su familia. Pero sin embargo, a pesar de todas sus fallas, Jacob terminó sus días con una fe profunda en Dios. Amigo y amiga oyente, a fin de cuentas, lo más importante en la vida de una persona es cómo se acaba, pero puede acabar la vida de una persona en el día menos esperado. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, ¿estás tú preparado o preparada para ese momento? ¿Sabes tú si mañana estarás aquí en la tierra, si será una persona que no habrá muerto? ¿Lo sabes? No lo sabe eso nadie ni lo puede asegurar, tampoco por otro lado. Por tanto, es necesario estar preparado para esa partida, ya que muchas personas no lo están. Y no lo están precisamente porque no tienen a Jesucristo en su vida como su Salvador. De manera que yo te animo ahora, si este es tu caso, que no tiene a Jesucristo como tu Salvador, que ahora tú le invites a que Él venga a tu vida, que venga a tu corazón, para que estés el resto de los días que esté aquí en la tierra preparado o preparada para tener ese encuentro con tu Salvador. Por tanto, yo te animo, ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Dios eterno, ciertamente no estoy preparado, preparada para ese momento, pero ahora por fe te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador, sabiendo que tú me darás salvación y vida eterna y me prepararás para ese día en el cual tenga que partir. Por ello yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, recibiéndote a ti en mi corazón, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.